Cuando tenemos que, si aumentamos nosotros, ¿no? De manera desconsiderada alguna cuestión de trabajo, ¿qué va a suceder? Que tenemos que, se puede afectar la productividad. Quiere decir, como lo explicaba, si tenemos que este mesero al inicio del trabajo estaba muy bien, pero él estaba tenía un excedente de capital, entendiendo que el capital es todo pues sí, el dinero, las instalaciones, la herramienta, la tecnología, todo. Pero nuestro trabajo, representado aquí por el hombre, ¿no? El esfuerzo, tiempo y el intelecto para algo, se ve saturado en cierto punto. Y cuando se satura esto, va a suceder que podamos nosotros decir, bueno, ¿y es que qué va a pasar? Pues va a estar, se genera la ociosidad. ¿Y qué sucede? Pues que van a estar peleando por usar los elementos del capital. Y entonces voy a tener a un mesero acá y voy a tener a otro también que va a estar acá dando vueltas y el otro va a estar acá también. Y también va a estar las otras personas dando vueltas y otra vez dando vueltas, ¿no? ¿Y qué sucede? Voy a borrar estos. Pues que ay, ¿qué se borró? Ah. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la gente va a estar chocando, van a estar peleando entre ellos, se va a estar, eh, se va a control V. La gente va a estar así como queriendo usar las mismas herramientas, se van a pelear, va a haber problemas, conflictos laborales y a fin de cuentas lo que realmente nos interesa, que es la productividad, no caiga, ¿no? Pero si esto sucede, la productividad se va a ir para abajo. Entonces, hay que cuidar estos elementos, ¿sí? Ahora, esta es la explicación de qué es la ley de los rendimientos marginales. ¿Por qué? Porque es importante, porque llega el momento en el que el capital debe de estar, digamos, de una manera adecuada junto con el trabajo, ¿no? Capital son todos los recursos, ¿no? Y el trabajo, la L. Y entonces, si uno y otro permanecen fígado constante en un periodo de corto plazo, como lo mencionamos al inicio, entonces por eso es que la ley de rendimientos marginales nos va a decir precisamente esto. Y entendiendo entonces la ley de rendimientos marginales, podemos regresar entonces a nuestra función, que es esta. ¿Cuál es la función? La función de la producción, ¿sí? Entonces, para la función de la producción, que es esta misma, ahora sí podemos nosotros decir que la función de la producción puede estar considerada en corto y largo plazo, ¿no? Corto y largo plazo. Entonces, el corto y largo plazo, si nosotros dijéramos, bueno, vamos a tener un proyecto a 30 años, ¿no? Vamos a hacer un hotel, vamos a hacer un hotel boutique. Lo iniciamos con al menos 20 habitaciones y planeamos todo un servicio, ¿no? Y esperamos irlo creciendo hasta llegar a lo mejor a 100 habitaciones. Pero de manera inicial iniciamos con 20 habitaciones y esperamos que tenga este proyecto 30 años. ¿Qué sucede ahora? Vamos a ponerle un fondo de nuevo.
esta función, ¿cómo se llama? Función de producción, ¿sí? Donde Q es la cantidad producida, ¿sí? La F es la función y aquí está, capital y trabajo, ¿sí? Esta es nuestra fórmula, aquí está la representación y entonces tenemos que agrego cuadro de texto. Vamos a decir que la cantidad producida va a ser igual a la función y tenemos el capital y el trabajo, ¿no? Esta es la función, se llama función de producción. Esta función de producción, vamos a generar aquí la anotación. Si nosotros decimos que esta función va a estar a largo plazo, vamos a decir y a indicar que la cantidad producida va a ser igual a la función de capital y trabajo. Ahora, a largo plazo, ¿vale? Es más, para que quede bien claro, le pongo aquí largo plazo, ¿sale? Ahí está. Voy a moverlo aquí, así, todo esto. Muy bien, ahora, si decimos que es para corto plazo, o la expresión a corto plazo, es entonces igual a la cantidad producida, va a estar igual a la función, donde vamos a tener que uno de los factores de producción va a estar constante, como bien lo mencionaba en el ejemplo con los meseros, y se va a indicar uno de los factores constante, ¿no? Y se indica como, se indica con una línea. O sea, ejemplo, y le vamos a poner una línea aquí arriba, ¿ok? Aquí, a corto plazo. Recuerden que mencionábamos al inicio, la función de la producción, que es esta, ¿sí? Nuevamente, que es la cantidad producida, igual a la función de producción, ¿no? Capital y trabajo. Entonces, como decimos que es a corto plazo y me indica que uno de los factores de producción se mantiene constante, quiere decir que lo vamos a expresar así, con la línea arriba de la variable o el factor de producción, que en este caso es el capital, ¿no? Ahora, tengo que, puede ser que el factor de producción, ya sea el capital o el trabajo, permanezca constante, entonces sería el capital y tenemos el igual a la función, ¿no? O el capital, y tengo entonces que el trabajo es quien va a estar constante, y para que quede claro, entonces ahora vamos a indicar la rayita arriba de la letra. Entonces así es como nosotros indicamos que el factor de producción permanece constante. ¿Por qué hacemos estas anotaciones? Porque tenemos, vamos a poner una indicación aquí.
A ver si se puede más delgadito, no se puede. No se puede, lo voy a borrar y voy a poner una línea normal, ¿no? Vamos a usar el rotulador con un color amarillo. Quiere decir entonces que tengo una línea donde en la cual voy a considerar el largo plazo, y acá voy a considerar del otro lado el corto plazo. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos dice la función de la producción? Ya en conjunto con la ley de los rendimientos marginales, pues nos dice prácticamente que vamos a considerar que los factores de producción, todos a largo plazo van a ser variables. Los factores de producción van a ser variables. Por eso es que decimos, bueno, tenemos un proyecto de 30 años, pero en estos 30 años tenemos que puede ser a corto plazo, pero también, bueno, voy a quitar este y le voy a poner, puede ser a corto plazo o puede ser a largo plazo, ¿sí? Entonces, si decimos que es a largo plazo, los factores de producción van a ser variables, ¿sí? Y si decimos que van a ser a corto plazo, recuerden ustedes que al inicio se indicó que al menos un factor de producción, es fijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué significa otra vez? Si es a corto plazo, al menos un factor de producción va a ser fijo, como lo indicamos en la primer lámina. Corto plazo, un factor de producción va a ser fijo. Puede ser el capital o puede ser el trabajo. Por eso es que si hablamos de la ley de rendimientos marginales decrecientes es cuando la productividad en esta etapa de la gráfica, la productividad ya llega al punto máximo y de repente por un exceso de un factor de producción que se aumenta, digamos, el factor variable, pues cae drásticamente hacia niveles en cero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se llega a saturar, como bien lo vimos en esta explicación. Y por eso es que la función de la producción nos indica que puede ser o a largo plazo considerada o considerada a corto plazo. Si es a largo plazo, digamos que el capital o el trabajo van a estar variables. No se indica la constancia, ¿sí? La constancia la vamos a indicar ¿cómo? La vamos a indicar a través de esta expresión aquí y esta o esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta gráfica, bueno, esta notación a corto plazo, al menos uno de ellos va a estar fijo. Por eso indicamos que aquí ¿cuál está fijo? El capital. Pero puede ser que lo que se cambie, que esté fijo, sea el trabajo. Entonces, por eso también se indica de esta otra forma. Cuando decimos que es a largo plazo, se indica así. Y se visualiza que en los factores de producción a largo plazo son variables, ¿sí?
Por eso es que estos que son variables no los tenemos representados aquí con la indicación constante. ¿Por qué? Porque esto es solamente para corto plazo y esta es para largo plazo. Entonces, esto es lo que nos representa la ley de la función de la producción y la relación de la ley de los rendimientos marginales. Y entonces, con esto entendido, una vez entendido esto, desde esta perspectiva de análisis, podríamos entonces definir ya cierto número de datos, rangos y hacer tablas y entonces graficar e interpretar qué es lo que está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esto se trata el tema.